Demos la bienvenida a Bill Gates y a sus bailarinas. Comenzó como un adolescente tímido y obsesionado con las computadoras y terminó como el hombre más rico del mundo. Nunca se ha caracterizado por llevar el estilo de vida de ricos y famosos. El dinero llega a ser casi una molestia para él. William Henry Gates III, a quien la mayoría llama solo Bill Gates, ha construido un imperio con un pensamiento innovador. No dudo que dentro de 100 años hablarán de él de la misma forma en la que hablan de Rockefeller, Carnegie y Ford, como personas que transformaron toda una era. Hoy en día, luego de dirigir la revolución digital y enfrentar varias batallas antimonopolio por parte del gobierno, Bill Gates es un hombre diferente al que era hace unos años. Es un padre dedicado y ávido golfista que además tiene una cartera de inversiones valorada en $50.000 millones. Podría dormirse en los laureles, pero ese no es el estilo de Bill Gates. Lo que hace que Gates sea competitivo es que encuentra divertido lo que hace. Lo concibe como un juego emocionante, como los que solía jugar cuando era niño. Es amado y respetado, odiado y vilipendiado. Pero algo que ni sus detractores o partidarios pueden negar es el impacto perdurable que Bill Gates ha tenido en nuestro tiempo. Los valores que moldearon a Bill Gates como uno de los titanes de los negocios del siglo XX provienen de sus raíces en el noroeste. El bisabuelo de Bill, J.W. Maxwell, fundó el primer banco nacional en Seattle. Los Maxwell disfrutaron sus privilegios y posición social, pero nunca ostentaron su riqueza. Su hijo Willard, también banquero, y su esposa Adele, a quien le apasionaban los juegos de cartas, estuvieron entre los líderes civiles de Seattle. Su única hija, Mary, era una muchacha vivaz e inteligente que se hizo un nombre como líder estudiantil en la Universidad de Washington. Atlética y extrovertida, a veces se referían a Mary Maxwell como risueña. Su vigor y energía contagiaba a todo el que la conocía. Hay quienes tienden a estar metidos en la acción. Mary siempre estaba donde estaba la acción. Era natural, sencilla, encantadora, pero sumamente decidida. Fue en la universidad que Mary Maxwell conoció y se enamoró de un joven callado y erudito, Bill Gates Jr., quien estaba por convertirse en uno de los abogados más prominentes de Seattle. Cuando Bill y Mary contrajeron matrimonio en 1951, ella decidió dejar su carrera como maestra para formar una familia y dedicar su tiempo a obras de caridad. Christy, la primera de los 3 hijos de los Gates, nació en 1953, seguida de su hermano Bill Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955, a quien le dieron el apodo de Trey. Eso viene del hecho de que él es William H. Gates III y los jugadores de carta de la familia piensan en cualquier cosa que tenga un 3 como un tre, así que él se convirtió en tre. Su madre tuvo una relación muy cercana con Bill desde que nació. Incluso se lo llevaba cuando empezó un voluntariado como profesora en colegios de Seattle. No pasó mucho tiempo antes de que su precoz hijo leyera la World Book Encyclopedia de la A a la Z. A veces se perdía por horas y cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me respondía, estoy pensando, madre. La familia Gates valoraba las competencias y al pequeño Bill le encantaba probar sus habilidades en actividades al aire libre y juegos bajo techo. Entre sus juegos de mesa favoritos estaban Risk, donde el objetivo es dominar al mundo, y el siempre popular Monopolio, donde con un poco de suerte cualquiera se puede convertir en un magnate. Competía con su hermana en cartas, en ver quién armaba más rápido los rompecabezas, competencias de esquí, de navegación, de lo que fuera. Quería hacer todo bien, tanto o mejor que los demás chicos que estaban con él. Cada verano los Gates iban a un lugar llamado Cheerio, ubicado en el canal Hood. Era aquí donde Bill, su hermana menor Libby y el resto de la familia se unían a los amigos para organizar sus propios Juegos Olímpicos. Si te quedabas un par de días con ellos, terminabas agotado de tantos juegos y actividades. Era un lugar muy animado, definitivamente muy competitivo, de eso no hay dudas, y los niños eran parte de todo aquello, nunca había un momento aburrido.
Cuando la Feria Mundial fue inaugurada en 1962, la familia Gates se apresuró a ver las maravillas pronosticadas para el siglo XXI, incluida la tecnología computarizada. Bill habitualmente regresaba a ver la exhibición de alta tecnología. Estaba suficientemente claro que tenía un talento innato para las matemáticas y las ciencias, pero también se estaba convirtiendo en un preadolescente solitario y con signos de rebeldía que lo estaban alejando de su madre. Mary y yo crecimos en familias muy disciplinadas, donde los padres controlaban la personalidad y nosotros lo seguíamos. Y eso en específico no se aplicaba a Bill o Trey, que alrededor de los 11, 12 años comenzó a ser emocionalmente independiente. Estaba decidido a saber por sí mismo qué quería o no quería hacer, y eso fue muy difícil para nosotros, especialmente para Mary. Estaba un poco perdido. Se sentía incómodo en el colegio. No estaba seguro de lo que quería hacer con su tiempo. Obviamente era un chico muy inteligente, brillante, pero le faltaba una guía. Así que para ese momento empezó a ir a terapia y se cambió de colegio. A pesar de que los padres de Bill creían en la educación pública, sintieron que él encontraría más orientación y disciplina en Lakeside, la mejor preparatoria privada de Seattle. Empezó a alcanzar su plenitud en Lakeside. Era un estudiante excelente para matemáticas, era excelente en todo y era espléndido en teatro. Le interesaba leer diferentes tipos de libros y así sucesivamente. No estaba orientado únicamente a las ciencias y matemáticas, tenía una amplia gama de intereses. Cuando Bill comenzó la preparatoria en 1969, el programa espacial de los Estados Unidos estaba en su punto más alto. El Apolo 11 había llevado al hombre hasta la Luna en julio de ese año. Pero las computadoras que lo habían hecho posible seguían siendo gigantes que costaban millones de dólares y necesitaban un pelotón de gente para manejarlas. La mayoría de las escuelas no consideraban la posibilidad de comprar una computadora, pero Lakeside había hecho un trato que influiría en el destino de Bill Gates. Una compañía de Seattle le ofreció a la escuela que usara su computadora a través de un enlace. El joven Gates estaba encantado por las posibilidades de esta máquina primitiva y comenzó a pasar cada momento libre en la sala de la computadora. La historia que se cuenta con frecuencia es completamente cierta. Se levantaba por las noches, se iba a trabajar con la computadora y regresaba sin darse cuenta que se había ido. Bill Gates compartía su adicción con un estudiante de una clase más avanzada, Paul Allen, que no podía ser más distinto a Gates. No solo era 2 años mayor que él, sino también significativamente más grande. Mientras Allen era de naturaleza callada y contemplativa, Bill podía ser estridente y polémico. Sin embargo, esta extraña pareja estaba destinada a hacer historia juntos. Mientras asistía a la prestigiosa preparatoria Lakeside, Bill Gates conoció a Paul Allen, un estudiante de una clase más avanzada que compartía su obsesión por las computadoras. Paul Allen y Bill Gates se hicieron muy unidos al escribir códigos de programación juntos con los que de alguna forma competían, pero de vez en cuando peleaban. Un día, Paul Allen votó a Bill Gates, que era más joven que él, de un grupo de programadores que habían formado. Sin embargo, luego se dio cuenta que necesitaba que Gates regresara. No podía continuar sin él. Al regresar, Gates dijo, estoy feliz por haber regresado, pero ahora yo estaré al mando. Para 1970, cuando Bill solo tenía 15 años, él y Paul Allen se asociaron en un negocio. Los chicos tuvieron una ganancia neta de $20,000 con Draft O Data, un programa computarizado que crearon para medir el tráfico automovilístico en Seattle. A pesar de que Bill venía de una familia adinerada, estaba decidido desde el inicio a formar su propia fortuna. El padre de uno de los amigos de la infancia de Bill decía que tenía olfato para los negocios. Incluso durante su infancia, ya sabía el valor de un contrato. Y tanto era así que tenía un acuerdo para usar el guante de béisbol de su hermana mayor, que estaba firmado como un documento legal. En el verano de 1972, a los 17 años, Bill fue a la ciudad de Washington a trabajar como paje del Senado. Este contacto con la política y el gobierno le resultaría muy útil más tarde. Al regresar a casa en otoño, se tomó un descanso del colegio cuando a él y a Paul Allen les dieron la oportunidad de tener su primer trabajo real en una empresa de computación. Empezaron a hablar de iniciar su propia empresa, pero los Gates le insistieron a su hijo que terminara la preparatoria y estudiara en la universidad. Su madre se preocupaba por él porque era retrasado social.
Bueno, tal vez lo era, pero tenía otras cosas en mente. No era descortés ni brusco. Tal vez iba a su propio ritmo. Es un genio y tiene prioridades diferentes. Bill se graduó de Lakeside en 1973 y sus padres se enorgullecieron cuando fue aceptado en la Universidad de Harvard. Así que dejó Seattle y se dirigió hacia el este, a Cambridge, Massachusetts. Como estudiante del primer año, le pasó por la mente ingresar en la Facultad de Derecho, pero ninguna clase de estudio inspiraba su imaginación como su trabajo con las computadoras. Bill era el tipo de persona que siempre estaba decidida a hacer lo que de verdad le interesa. Las cosas que menos le interesaban, que usualmente incluían las actividades académicas, las dejaba en manos de su talento. Recuerdo que hubo un curso de introducción a la literatura griega en el que él no hizo, si mal no recuerdo, ninguno de los trabajos durante todo el año. La noche antes del examen se quedó estudiando, se durmió en parte del examen e incluso con todo eso salió bien. No era sorpresa alguna que Gates se quedara dormido en un examen. Entre las clases y el tiempo que pasaba en el centro de computación de Harvard, parecía estar despierto las 24 horas del día. Siempre se enfocaba en lo que estuviera haciendo. Podía entrar en la habitación y, sin cambiarse la ropa, acostarse en la cama, que por supuesto no estaba arreglada porque no tenía tiempo para eso, y caer rendido, con la puerta abierta, la ropa puesta, simplemente se acostaba y se dormía. Luego, cuando recuperaba energías, se levantaba y regresaba a lo que estuviera haciendo. Bill descansaba lo suficiente como para hacer algunas amistades en Harvard. Sin embargo, su vida social no era una prioridad. Salía ocasionalmente con chicas y tenía distintos grados de éxito. Entrevisté a varias mujeres que salieron con Bill por corto tiempo y una de ellas me dijo que lo primero que le había preguntado Bill era la puntuación que había obtenido en la prueba de evaluación académica. Esto no es precisamente lo que las jovencitas quieren oír. Sin embargo, para Bill Gates, que había obtenido una puntuación perfecta en la sección de matemáticas, era algo para sentirse orgulloso y quería que la persona con la que saliera también tuviera una puntuación alta. A Bill le fue excelente en matemáticas, pero como era de esperarse, cuando se dio cuenta que no era el número 1 en matemáticas en Harvard, declinó su intención de convertirse en matemático. Mientras mantenía abiertas sus opciones académicas, decidió adquirir nuevas destrezas fuera de clases. Dedicó gran parte de su tiempo a jugar videojuegos, especialmente póker. Algo que todos hicimos en nuestra época universitaria. Pero fue Paul Allen, el antiguo compañero de colegio y socio de Bill, quien le dio a Gates su mayor golpe de suerte. Allen se había mudado de Seattle a Boston por trabajo. En diciembre de 1974 encontró una revista en Harvard Square. La portada de Popular Electronics anunciaba la llegada del primer equipo pequeño de computación del mundo, el Altair 8800. Enseguida fue a mostrárselo a Bill. Gates y Allen supieron inmediatamente que había llegado el momento para la computadora personal. Vieron que esto venía con una fuerza y dinámica increíbles hacia la sociedad y se dieron cuenta de la oportunidad. El Altair había sido fabricado por una empresa pequeña en Albuquerque, Nuevo México, no muy lejos de un antiguo campo de pruebas atómicas en Álamo Gordo. Ed Roberts, director de la compañía, estaba buscando a alguien que creara el software para correrlo en su pequeña computadora. Gates y Allen lo convencieron de que eran los indicados para hacerlo y trabajaron día y noche en el centro de computación de Harvard durante 2 meses. En febrero de 1975, Paul Allen fue a Albuquerque para probar el programa que él y Gates habían elaborado. Cuando cargó en el Altair lo que Bill Gates llamó el mejor código que he escrito, funcionó. La importancia de ese momento cambió para siempre la vida de Bill Gates y a la industria del software. En el verano de 1975, Bill Gates, de 19 años, y su socio Paul Allen formaron Microsoft. Su trabajo con la compañía de computación Altair de Ed Roberts era tan absorbente que Bill abandonó Harvard justo antes de su último año y se mudó a Albuquerque. Mary Gates se decepcionó profundamente con la decisión de su hijo. Le dijimos que habíamos ahorrado nuestro dinero para que fuera a estudiar y que si no terminaba en pocos años le daríamos otro uso a ese dinero. Para ese momento nos dijo que estaba bien y que podía ahorrar su propio dinero para regresar si se le presentaba la oportunidad. Bill estaba seguro de que había tomado la decisión correcta, pero tener éxito con el software no sería fácil.
El escenario de las computadoras personales estaba lleno de usuarios deseosos de compartir nueva información y software sin pagar por ello. Fue una práctica que puso a Bill en las malas con sus compañeros. Había montones de estudiantes universitarios y de secundaria que estaban haciendo algo no convencional, y Bill no era muy popular porque empezó a decirles que no se robaran la información que ellos habían generado y que les pertenecía. Y era un solo hombre de negocios en medio de un montón de piratas informáticos y cretinos. De hecho, Gates escribió una carta abierta a los aficionados de las computadoras, regañándolos por hacer copias del programa de Microsoft. Comenzó diciendo, como la mayoría de los aficionados deben saber, muchos de ustedes roban los software. El equipo es algo por lo que hay que pagar, pero el software es algo para compartir. ¿A quién le importa si la gente que trabajó en ello recibió pago? ¿Eso es justo? Sin embargo, aquellos que lo hicieron, al final, son los que pierden. Era visto como un renegado, y era una ética diferente la que reinaba en ese momento. Sin embargo, no estoy seguro de que la industria de software hubiera evolucionado mucho sin alguien que se levantara y dijera lo que se necesitaba. Bill también batallaba con Ed Roberts, quien lo consideraba malcriado y odioso. Ambos discrepaban en casi todo y Roberts era un adversario imponente. Ed Roberts era un hombre enorme, como de 1,95 m de estatura y 135 kilogramos, mientras que Bill, que había formado a Microsoft a los 19 años de edad, todavía lucía como un adolescente y aún así se paraba delante de este hombre cara a cara en enfrentamientos verbales. En mayo de 1977 se dio una confrontación final cuando Roberts vendió su negocio y Gates tuvo que demandarlo para mantener el software que él y Paul Allen habían creado para la empresa. Gates ganó. Microsoft se expandió en nuevos lenguajes para software y Gates y Allen empezaron a vender sus productos a otras empresas de computación. Al final de 1978, con ventas que se acercaban al $1.000.000, mudaron Microsoft de Albuquerque a Seattle. Bill estaba complacido de regresar e invirtió una gran cantidad de recursos para promocionar su empresa. Siempre diseñamos pensando en el futuro. Nuestro personal de investigación siempre está buscando lo más nuevo en equipos y tecnología de software. Fue Bill Gates el genio del mercadeo detrás de Microsoft. Al principio era él quien salía a vender su empresa y su software y en muchas oportunidades se llevaba a su madre durante los viajes. Bill era altamente respetado y su bien relacionada madre le sirvió de pivote al comienzo de su carrera. Mary había trabajado con muchas juntas corporativas, así como en la Universidad de Washington. Era parte de la Junta Nacional de United Way. Junto a ella estaba el director general de IBM. Y de esta manera fue a través de ella que su hijo lo conoció. What would your ideal home computer be like? Para noviembre de 1980, IBM le estaba dando lata a los novatos de Microsoft. La empresa de computadoras más grande quería hablar con Gates y Allen sobre la creación de un sistema operativo para su nueva línea de computadoras personales. Desde su primera reunión, IBM se formó una idea errada de sus interlocutores. Se veía como un adolescente. Era delgado y tenía un estilo informal. Básicamente no lo tomaban en serio como un hombre de negocios. Pero los ejecutivos de IBM pronto se dieron cuenta de que Gates no era ningún aficionado. Rápidamente los convenció que Microsoft podía crear su nuevo software. Primero compró el sistema operativo existente y luego lo adaptó para las computadoras personales de IBM. Lo llamó el MS-DOS. Bill Gates, como un astuto hombre de negocios que siempre fue, sabía dónde obtener un sistema operativo. Solo salió y lo compró por $50,000. No obstante, lo brillante del asunto fue que, al desarrollar el sistema operativo para IBM, estos quisieron comprar el código fuente, con lo cual hubiesen tenido el disco del sistema operativo, que se conoció como el DOS. Sin embargo, Microsoft se rehusó a cederle los derechos del DOS. Pero al no tener los derechos del sistema operativo, IBM tenía que pagar una tarifa a Microsoft por cada copia del DOS instalado en sus computadoras. IBM también estaba a punto de perder su impulso en la venta de computadoras. Mientras otras compañías lanzaban computadoras más baratas que las de IBM, Microsoft pudo venderles a todas el mismo sistema operativo.
Había toda clase de computadoras para ese momento y me inquietaba porque no sabía quién podría ganar en el negocio del hardware. Sin embargo, Microsoft tenía muy buenas posibilidades de ganar en el negocio del software. Entre 1978 y 1981, el crecimiento de Microsoft fue asombroso. El personal aumentó de 13 a 128 empleados. Los ingresos crecieron rápidamente de 4 a 16 millones de dólares. Para 1983, el 30% de todas las computadoras personales del mundo corrían con el software de Microsoft. Sin embargo, Bill Gates nunca descuidó el resultado final. Nunca viajaba en primera clase a menos que fuera absolutamente necesario. Usualmente lo podías encontrar sentado con una manta sobre su cara para poder dormir un poco. Sus padres le dieron buenas enseñanzas acerca del valor del dinero y del trabajo, que luego las aplicó no solo en el manejo de su vida personal, sino en la forma de dirigir Microsoft. Mi nombre es Bill Gates y soy el presidente de Microsoft. El comienzo de la década de los 80 fue un momento emocionante para una industria dirigida en su mayoría por personas menores de 30 años de edad. Microsoft empezó a trabajar en software para compañías innovadoras como Apple y su gurú Steve Jobs. Su computadora Macintosh y el software fueron considerados por muchos el invento más inteligente de la industria y el camino hacia el futuro. Para crear nuevos estándares se necesita algo que realmente cautive la imaginación de la gente. Y Macintosh, entre todas las máquinas que he visto, es la única que alcanza esos estándares. Pero no pasó mucho tiempo antes que Microsoft y Apple se vieran involucrados en una lucha por los derechos de la siguiente generación de software. Bill Gates también estaba a punto de recibir una noticia que afectaría a Microsoft hasta sus bases. Para 1983, el futuro no se podía ver más prometedor para Bill Gates, de 28 años, y Microsoft. El negocio de las computadoras personales estaba en ascenso y aún más la demanda de software. Bill Gates y Paul Allen surgieron como los príncipes de la era de las computadoras personales. Sin embargo, en medio del rápido ascenso de su empresa, fueron impactados por una noticia terrible. Paul Allen, amigo y socio de Bill desde la preparatoria, fue diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin, una forma de cáncer. Esto le dio a La enfermedad de Allen entró en remisión un año después. Sin embargo, no volvió a ser parte del negocio de Microsoft en un 100%. Este fue el fin de una era para los dos hombres de 30 años que habían creado una empresa de importancia mundial generando millones de dólares. Creo que la historia demostrará lo increíblemente dinámica que era en realidad su sociedad. Con frecuencia los comparo con Lennon y McCartney, de los Beatles. Las canciones que escribieron juntos son las que recordamos y oímos una y otra vez. Individualmente eran unos excelentes compositores y seguimos escuchando las canciones que escribieron por separado, pero de alguna forma juntos eran mucho más que la suma de sus partes. Y Paul y Bill eran así. Para 1984, Bill Gates se había convertido en el foco central de Microsoft. En abril de ese año fue nombrado por la revista Time como el representante por excelencia de la nueva generación de empresarios, uno que entendía tanto el detalle tecnológico como las estrategias corporativas. Cuando trabajas con Bill puedes ver que en casi todas las reuniones o discusiones en las que se involucra, inmediatamente enlista todos los casos que pueden ocurrir, qué tal esto, qué tal aquello, y así sucesivamente. Así construye una lista mental de todo lo que podría pasar de una manera muy estructurada y luego lo va detallando. Sistema de archivos en modo a prueba de falla, súper avanzado. Frecuentemente se referían a Microsoft como campamento matemático donde el estilo exigente de gerencia de Gates mantenía activo el proceso creativo y a veces iniciaba fuertes confrontaciones. Al principio Gates cuestionaba todo. Cualquier cosa para él era la estupidez más grande del mundo. Pero parte de esto era para probar y retar a los demás. Si no estabas de acuerdo con él, debías convencerlo de que la idea no es la idiotez más grande de la historia. Un desafío constante de las ideas era necesario para mantenerse en la cima de una industria que cambia. El lanzamiento de nuevo software nos convertimos en octámbulos. Hay una historia sobre Bill de Miriam Lubau, su asistente. Había llegado nueva a la empresa y una mañana entró y no supo si llamar a la policía.
porque había un hombre durmiendo debajo de su escritorio, que resultó ser Bill. El esfuerzo rindió frutos. Microsoft contabilizó más de $140 millones en ventas durante 1985. En 1986, Gates presentó Microsoft Windows, que se convertiría en el programa estrella de la empresa. Los críticos pronto notaron que el uso del ratón y los iconos eran más que un pequeño parecido con el sistema operativo de Macintosh de Apple, considerado el más amigable para los usuarios. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. Apple le había dado a Gates acceso total a su tecnología mientras trabajaba en un nuevo software para la computadora Macintosh. Gates había aconsejado a Apple que registraran su software. Sin embargo, Apple estaba más interesado en vender computadoras que softwares, así que ignoraron la sugerencia. Una vez más, Gates aprovechó la oportunidad y sacó ventaja. En esta industria competimos, pero también nos ayudamos. Una vez Bill habló conmigo y me dijo, soy tu competencia, aunque seamos amigos. No me cuentes información que no quieres que use en tu contra porque voy a competir contigo. Si me dices algo que sea útil para competir, lo voy a usar. Apple decidió que no iba a dejar que Gates se adueñara de su negocio y amenazó con demandarlo por Windows. Gates, en respuesta, dijo que retendría el software de Microsoft que Apple necesitaba desesperadamente para sus computadoras. Al final, Microsoft venció a Apple en la corte. Al final, Microsoft prevaleció al demostrar que, a pesar de que existían similitudes en la forma como operaban las computadoras, cada función individual de Windows era considerablemente distinta a las funciones de Macintosh. Aunque la primera versión de Windows tuvo sus fallas, le dio a Microsoft una nueva base financiera y creativa. En 1986, Bill Gates hizo pública su compañía. Mantuvo el 45% de las acciones, lo que lo convirtió en multimillonario a la edad de 31 años. Sin embargo, Gates nunca se sintió confiado sobre el estatus de su empresa. No quiere fracasar, y cuando sientes esa clase de miedo y te la pasas viendo por encima de tu hombro revisando que no haya nadie que pueda acercarse sigilosamente en cualquier momento, eso te consume, y a él lo convirtió en el ser humano más competitivo en la industria de las computadoras personales. Es emprendedor, tiene una intensidad candente. Gates también estaba ganando reputación de ser despiadado y algunos poderosos empezaron a alinearse en su contra. Ahora que las PC empezaban a tener auge, IBM decidió darle un gran impulso a su propio sistema operativo que reemplazaba el sistema DOS, que era licencia de Microsoft. Se llamó el OS-2. Nos preocupaba el hecho que pudiéramos enfrentar la tormenta que se nos venía, sobre todo porque era muy fuerte. IBM, una empresa muy poderosa con muchos programadores, mucho dinero y una gran determinación de sacar a Microsoft del negocio de los sistemas operativos. Irónicamente, Microsoft participó en el desarrollo del OS-2. Sin embargo, Bill Gates no tenía intenciones de abandonar su software. Decidió jugarse el futuro de su compañía y su reputación con el software de Windows y su equipo continuó mejorándolo, incluso si eso implicaba perder a IBM, que era su cliente más grande. El 22 de mayo de 1990, Microsoft lanzó Windows 3.0. Esta versión nueva y mejorada se convirtió rápidamente en un éxito en ventas. Al final, el OS-2 fracasó en el mercado, dejando a Microsoft prácticamente con un monopolio en sistemas operativos para PC. Con esto, la Comisión Federal de Comercio comenzó a denunciar que Gates estaba usando su dominio en los sistemas operativos para acabar con la competencia mediante la disminución de los precios de los productos Microsoft. Al parecer, el apacible presidente de Microsoft se estaba ganando una imagen destructiva. Bill Gates no es un hombre despiadado, solo necesita ganar y está dispuesto a hacerlo con o sin cortesía. No le importa. Un triunfo es un triunfo como sea. La guerra de precio no fue el único cargo imputado a Microsoft. En 1993, el Departamento de Justicia inició una nueva investigación. Gates tuvo que enfrentar a uno de sus adversarios más fuertes, el gobierno de los Estados Unidos.
En 1993, Bill Gates y Microsoft se encontraban bajo una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Analizaron quejas según las cuales Microsoft les cobraba a los fabricantes de computadoras una tarifa basada en el número de computadoras vendidas, incluyendo las que no tenían instalado el software de Microsoft. Hacían que los fabricantes de computadoras le pagaran por el software de Microsoft sin importar que estuviera o no instalado en la computadora. De esta manera evitaban que sus competidores entraran en el mercado. El Departamento de Justicia acusó a Microsoft, la empresa de software más grande del mundo, de incurrir en prácticas desleales de contratación y mercadeo. En julio de 1994, Microsoft accedió a dejar de cobrar la tarifa en cuestión y el Departamento de Justicia desechó el caso. Gates nunca admitió que Microsoft tuviera un monopolio y sostuvo que simplemente proporcionaba un software mejor a un precio más bajo. No somos depredadores que vamos por ahí comiéndonos todo. Salimos al mercado con estas cajitas, estos paquetitos de software amigables que los instalas en tu computadora y puedes divertirte y hacer tu trabajo usándolo. Pero para los inversionistas no era así de simple. La investigación gubernamental y las peleas con IBM y Apple provocaron una caída del valor de las acciones de Microsoft. Ahora había más presión que nunca en lanzar la siguiente versión de Windows. Gates encontró formas ingeniosas de disminuir la tensión. Apareció en comerciales de la empresa en compañía del ejecutivo estrella de Microsoft, Steve Ballmer. A veces hacía entradas dramáticas al tratar de vender su compañía en las convenciones de software. Una vez llegó como el señor Spock de Viaje a las Estrellas. Gates también estableció los microjuegos. Esta competencia de juegos entre los trabajadores de Microsoft es una reminiscencia de los juegos de su infancia en el canal Hood. Era como un campamento de verano para adultos. Todos íbamos a su casa y pasábamos meses pensando en qué juegos íbamos a tener. También hacía las veces de maestro de ceremonia. Formaba los equipos cuidando la dinámica entre nosotros y la forma en la que interactuaríamos. Y así participábamos en esos juegos que parecían de campamento de verano y fue en unos microjuegos donde conocí a Melinda. Melinda, antes conocida como Melinda French, era una chica de 28 años, graduada de la Universidad de Duke, con un posgrado en administración. Había trabajado como ejecutiva de Microsoft por varios años. Estaba muy claro para la familia y amigos de Bill que ella era la mujer con quien Gates, de 37 años de edad, había decidido pasar el resto de sus días. Salió con Melinda por un tiempo antes de que se casaran, así que los vi juntos por varios años. Siempre me pareció que había algo muy especial entre ellos, un alto nivel de intimidad y conexión intelectual que era efervescente. Es una persona maravillosa, la pareja ideal para él. Muy inteligente, organizada, solidaria, apegada a su familia y orientada hacia la vida familiar. Bill y Melinda se casaron en Hawái el 1 de enero de 1994. En la víspera de la ceremonia, Bill preparó una serenata muy especial para Melinda. Consiguió que Willie Nelson cantara la noche antes de su boda y fue una gran sorpresa. Bill se levantó y dijo, realmente amo a Melinda y me encantaría cantar para ella esta noche. Pero como no cantó muy bien, le pedí a un amigo que cantara para nosotros. Así que fue una gran sorpresa. En Melinda, Bill encontró una compañera que le dio esa felicidad a nivel personal que tanto había buscado, además de comprender las exigencias profesionales de su negocio. Sin embargo, a pocos meses de su matrimonio, la felicidad que Bill compartía con su familia se convertiría en dolor. A su madre Mary, quien había sido su aliada más fiel, le diagnosticaron cáncer de seno. Falleció en la mañana del 10 de junio de 1994. Bill corrió a casa para estar con su madre. Llegamos esa noche a casa luego de haber sido detenido por un oficial de policía por exceso de velocidad. Por supuesto, el oficial lo reconoció. Por cierto, no era la primera vez que lo detenían por esta causa. Y al observarnos, nos preguntó qué pasaba, porque las lágrimas me corrían por el rostro. Él le respondió, lo siento, es que mi madre acaba de morir. El oficial nos dejó continuar con la condición de que redujera la velocidad. Estaba profundamente afectado por la muerte de su madre. Todos lo estábamos.
En los años siguientes, Bill siguió los pasos de su madre y continuó con su obra, creando una fundación filantrópica para ayudar a los proyectos grandes de salud y educación. Pero toda su fortuna y poder no lo protegerían de la crisis que él y Microsoft tendrían que enfrentar más adelante. Para 1995, Bill Gates, de 39 años de edad, se había establecido como esposo y hombre de familia. Junto a su esposa Melinda se tomó un descanso para explorar desde África hasta China. Ahora sí parecía que Bill Gates lo tenía todo. Este es un hombre tan exitoso que su chofer es Ross Perot. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Bill Gates y a sus bailarinas. 1995 también fue un año de éxitos para Microsoft. Windows 95 fue presentado con gran fanfarria. The Tonight Show, conducido por Jay Leno, presentó con bombos y platillos el nuevo software. Windows 95 es tan sencillo que hasta el conductor de un programa de entrevistas puede entenderlo. ¡Vaya! Estaba claro que Gates seguía siendo el mejor vendedor de Microsoft, pero desde ese momento ya no iban a ser solo negocios para el jefe. El 26 de abril de 1996, Bill y Melinda tuvieron a su primera hija, Jennifer. Simplemente adora a esa pequeña. Es tan maravilloso verlo. Como padre, para mí es muy gratificante ver que mi hijo tiene ese mismo sentimiento hacia sus hijos que yo sentí por él y sus hermanos. Es realmente gratificante. Un año después del nacimiento de su hija, Bill se mudó con su familia a una casa soñada de $54 millones. Junto con las habitaciones de la familia e invitados está la biblioteca que alberga el cuaderno de Leonardo da Vinci, por el que Gates pagó más de $30 millones. Sin embargo, aunque la casa sirve para muchas actividades de negocios, para la familia Gates es solo su hogar. Es un hogar extraordinariamente familiar y amigable. Recuerdo que la primera vez que entré luego de terminada, estaba caminando y encontré pequeños autos de juguete en varios lugares y cosas así. No es una casa antiséptica en la que temes tocar o sentarte en cualquier lado. Mientras la vida personal de Bill Gates se desarrollaba plenamente, su vida profesional se frustraba. Para 1997 encontró que estaba bastante retrasado en el aprovechamiento del mercado de Internet. Una empresa llamada Netscape dominaba las ventas de los usuarios de Internet, el software requerido para tener acceso a las páginas web. Gates se propuso cerrar la brecha, incluyendo Explorer, su propio navegador, con cada copia de Windows. Muchos lo vieron como una jugada sucia, una movida para eliminar a su principal contrincante. Si Microsoft escoge poner en desventaja a Netscape o a cualquier otro competidor, entonces el consumidor no tendrá una oferta justa y cuando esto sucede, el mercado no puede funcionar efectivamente. En 1998, Gates fue citado en el Senado, donde alguna vez fue paje, y se le acusó de dirigir un monopolio ilegal. Espero que mi testimonio ayude a la Corte a resolver el problema con este caso. Eso sería lo mejor para los consumidores y la industria. Es por ello que estoy aquí. Gracias. El Departamento de Justicia del presidente Bill Clinton, conjuntamente con 19 estados, presentó una demanda antimonopolios contra Microsoft. Fue en su categoría la demanda más grande en la historia de la industria de las computadoras. Actualmente Microsoft tiene el poder de ejercer un control depredador y exclusionista sobre los medios a través de los cuales nos conectamos a Internet. Es muy parecido a que General Motors tuviera la potestad de decidir qué tipo de gasolina le colocas a tu automóvil, o qué interestatal debes tomar, o incluso cómo llegas a la interestatal. En el año 2000, un juez federal dictaminó que la compañía debía dividirse en dos. Luego de más de 2 décadas de éxitos constantes, esto fue un golpe muy duro para Bill Gates. El juicio antimonopolios afectó profundamente a Bill Gates. Le afectaron mucho que lo acusaran de malhumorado, arrogante, que no respondía claramente a las preguntas, que estaba intentando obstruir a la fiscalía. La demanda antimonopolio duró 4 años y le costó millones de dólares a Microsoft en tarifas legales. Al final, en 2002, el Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente George Bush, le ofreció a Microsoft un acuerdo favorable. Ese fue un momento de desesperación para los detractores de Microsoft y uno de triunfo para Bill Gates y su empresa. En medio de la demanda antimonopolio, Bill Gates sorprendió a muchos al renunciar al cargo de director ejecutivo y nombrándose presidente y jefe de arquitectura de software. El trabajo de director quedó para su viejo amigo de Harvard, Steve Ballmer.
Son viejos amigos y Gates de verdad quería ser solo el hombre de las ideas. En realidad quería retroceder un poco y así lo hizo. Y actualmente está trabajando muy bien. Fue muy difícil para él dejar ir a su criatura, pero ya se acostumbró. Durante la última década, Bill Gates ha tenido una misión: compartir su riqueza. En el año 2000 formó la fundación Bill y Melinda Gates, que invierte millones de dólares anuales en computadoras, medicinas y vacunas para aquellos que más lo necesitan. En el mundo la diferencia entre los ricos y los pobres es muy marcada. La conciencia colectiva de la crisis relacionada al SIDA y las intervenciones efectivas son muy pocas. Ahora es el momento de realmente hacer cambiar las cosas. Ha declarado públicamente que no dejará su enorme fortuna a sus hijos. Bien, lo que Bill Gates dijo es que regalará el 90% de su fortuna antes de morir. Bill Gates se ha convertido en un ícono global. Su segundo libro, Negocios a la velocidad del pensamiento, ha sido publicado en 25 idiomas y está disponible en más de 60 países. En 2004, la revista Forbes lo posicionó como el hombre más rico del mundo por 11º año consecutivo. Su cartera de inversión, estimada en $50.000 millones, le da algún tiempo para disfrutar la vida con su familia y otras actividades como el golf o el bridge. La industria sigue cambiando. Es el juego perfecto porque nunca se termina, así que te puedes sentar y descansar. En marzo de 2005, Bill Gates fue honrado con el título de Caballero Honorario por la reina Isabel II, en reconocimiento por su destacada contribución con el desarrollo de los países. Pocos meses después, Gates continuó su campaña para disminuir la pobreza mundial, haciendo una aparición sorpresiva durante el evento Live Aid. Allí se dirigió al público alrededor del mundo, sobre todo a los líderes políticos más importantes. Si aumentamos los recursos que los países desarrollados otorgan, podemos salvar vidas. Sabemos cómo invertir sabiamente esos recursos y creo que es importante que la gente lo entienda. Su trabajo no ha sido en vano. En 2005, la revista Time lo nombró, junto a su compañero de actividades, Bono, como personalidades del año. Cada uno aborda el problema de la pobreza mundial extrema desde su perspectiva, pero ambos comparten la misma pasión, esa pasión contra la injusticia y la voluntad de ayudar a esta gente a que se ayude a sí misma. Eso es lo que hace la diferencia y hace que la concepción de la gente cambie y que no vean a la pobreza como una causa perdida. Siempre viendo hacia el futuro, este visionario está invirtiendo mucha de su energía en expandir el mercado de Microsoft a nivel mundial en zonas como el Medio Oriente y China. La principal misión de Gates es incrementar y fortalecer la implementación de la tecnología de Microsoft en el sistema de computadoras de estas regiones. A pesar de todo, William Henry Gates y su empresa enfrentan retos constantes con sus competidores, desde Apple hasta Google. Pero Microsoft está apostando todo con la siguiente versión de su sistema operativo Windows, llamado ahora Windows Vista. Para placer de los detractores de Microsoft, este lanzamiento ha tenido algunos retrasos. Programado inicialmente para 2005, el lanzamiento fue replanificado para diciembre de 2006 y representa el mayor avance de la plataforma Windows desde la versión 95. Está diseñado para ser la base sobre la cual la industria podrá construir un nuevo camino hacia la innovación. Entre tanto, Gates y Microsoft han enfocado sus esfuerzos en mejorar su software para luchar contra los virus de computadora y los spam. Se dice que el mismo Gates recibe 4 millones de correos no deseados por día. Bien sea que lo vayan a recordar como un magnate ladrón, un filántropo o simplemente el hombre que diseñó una mejor trampa para ratones, nadie puede negar que Bill Gates y su empresa estén preparados para continuar cosechando éxitos en el siglo XXI.